Estamos de regreso con ustedes, amables televidentes, en el programa Una Mirada Crítica sobre Guatemala en TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Estamos tratando el importante tema de los encuentros y desencuentros entre los conceptos de agricultura familiar y economía campesina. Ya en el segmento anterior, con Eugenio Inser y Marcelo Koch, estuvimos tratando de profundizar en los orígenes y las potencialidades del concepto de agricultura familiar. Llegamos a la conclusión, ojalá que los televidentes y las televidentes coincidan con nosotros, de que la agricultura familiar es un concepto insuficiente para ser la base de la política pública en Guatemala relacionada con la realidad campesina. Es insuficiente porque no incluye toda la poliactividad campesina y porque también oculta cierta parte de la historia y la formación social y económica del campesinado en Guatemala. Entonces tiene quizá también un lado político. Para comenzar este tercer segmento vamos a iniciar donde concluimos el anterior, y era cuando Marcelo introdujo la idea de que hay una violencia epistémica. Marcelo, cuando hablamos de agricultura familiar. Ajá. Sí, tal vez nos puedes tú comenzar este segmento explicando esta idea. ¿Verdad? Más que cuando hablamos de agricultura familiar, cuando se pone en práctica ese tipo de políticas que de ella derivan, ¿verdad? Que ya como dijo Eugenio, pues tienen a la empresarialización de la gente. Y entonces, ¿por qué se trata de violencia epistémica esto? Porque se está negando al campesinado maya, xinca y ladino como sujetos económicos y políticos. ¿Por qué como sujetos económicos? Porque se está negando la propia forma de hacer economía, ¿verdad? Que como yo les decía antes, en el caso del pueblo maya tiene una base que data de siglos, pues, ¿verdad? Y que aprovechaba distintos pisos climáticos. En el segundo, porque se despolitiza las luchas campesinas y ecológicas, ¿verdad? Porque en todo caso aquí se trata de conocer las luchas a través del canal estatal, ¿verdad? Es decir, ustedes tienen sus demandas, les vamos a dar esto, pero sin consultarles si realmente eso quiere la gente, pues, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Yo creo que eso ya nos pone un poco en la línea de entender que sí sería una base adecuada para la política pública en relación con el campesinado, Eugenio. Hemos venido diciendo en el programa que sería el concepto de economía campesina. Sí. Tal vez podemos profundizar un poco ahí. Sí, digamos, retomando un poco lo que, digamos, quién introduce el análisis en ciencias sociales de la economía campesina es Chayanov, ¿verdad? Que él estuvo durante mucho tiempo haciendo el análisis del agro en Rusia, cuando luego pasó a ser la Unión Soviética, digamos, ya con la revolución, y él nos propone un término de ver a lo campesino como una unidad. Nosotros le agregaríamos a partir de los estudios de Avanzo, que es una entidad económica y social, ese sería, digamos, nuestra principal propuesta. Esto tendría implicaciones en términos de formulación de política pública. Estaríamos ante una política pública que integraría, digamos, no solo los aspectos agrícolas, sino que integraría otro tipo de aspectos, que tendría que ser el asumir, digamos, que estamos frente a un sector en el que es importante tomar en cuenta cuál es su racionalidad para determinar entonces el aporte que le puede dar al país. Yo quisiera destacar, digamos, vinculado a este tema de economía campesina y su aporte a la sociedad guatemalteca y a la economía guatemalteca, es un poco toda esta discusión que está promoviendo el economista francés Piketty. No sé si está bien pronunciado así en francés, no creo. Pero él uno de los elementos que cuestiona es la tasa de crecimiento acumulado. Él dice que si nosotros crecemos, que hay que analizar el crecimiento económico a nivel generacional, porque si lo vemos en un año, solamente un año, estaríamos pensando que crecer en 1% es muy poco. Casi todos los países se pelean por crecer al nivel de China, de 10, 11, 12%. Una tasa de crecimiento del 3% se mira mal en relación con la tasa de crecimiento demográfico, que son las dos tasas que se toman en cuenta.
Pero Piketty dice que hay que hacer el análisis generacional y él plantea que crecer al 1% tiene unas implicaciones importantísimas para la sociedad, porque equivale casi a un 35% en un periodo de una generación. O sea, crecer al nivel del 35%. Todo lo que eso implica en términos de extracción de recursos naturales, en términos de la jornada laboral. Y ese es uno de los elementos que nosotros creemos que la economía campesina le puede aportar al país, y es que tiene una economía que no está en función del crecimiento como tal. O sea, la economía campesina no está orientada a tener un crecimiento de la producción del 1, del 2, del 3, del 4%. Eso no le preocupa, pero no es lo que orienta, lo que organiza sus recursos. Su preocupación es cómo logro establecer una organización económica de mis recursos que me permita vivir dignamente y que le permita a mi unidad ser sostenible. O sea, ese es el aporte que no deberíamos de transformar a la hora de plantearlo como agricultura familiar, de decir, vamos a transformar a la agricultura familiar en una agricultura comercial. Yo diría que si nosotros concebimos a la economía campesina no como agricultura familiar, sino como economía campesina, estaríamos destacando esta manera de organizar los recursos y le estaría aportando al país una ruta de un tipo de desarrollo sostenible y de mucha cohesión social. Gracias, Eugenio. Marcelo, para unos comentarios finales, casi en este segmento. Aquí hay que rescatar dos cosas que plantea Eugenio, ¿no? La cohesión comunitaria, a lo que tiende la economía campesina, y la relación diversa e integral con el ambiente. ¿Cómo se maneja esto? Porque la economía campesina usa la biomasa de la naturaleza, pues, ¿verdad? Se dota de abonos químicos, forraje de los bosques y de los mismos cultivos. El sistema milpa, o sea, que es la combinación de maíz, frijol, ayote, también que retiene la humedad y abona a su vez el mismo terreno, pues. O sea, si el maíz se extrae, el frijol repone, ¿verdad? Entonces hay una relación distinta a la que tienen los empresarios agrícolas, ¿verdad? Que dependen de insumos importados y a su vez dependen también de mercados de venta con precios muchas veces muy fluctuantes. Bueno, entonces se nos fue el tiempo rapidísimo en este tercer segmento, pero creo yo, y espero que así lo miren también nuestros televidentes y nuestras televidentes, que ha quedado claro que el objetivo de la economía campesina es muy distinto al objetivo de la economía empresarial, y que en Guatemala vivimos en un contraste entre estos dos objetivos y en una política pública que de alguna manera, tal vez yo introduciendo este término, desnaturalizando la forma en que se practica la economía campesina en el país. Vamos a terminar aquí este tercer segmento y regresamos para nuestro segmento final. Byron, ¿cuáles serían esas políticas públicas que el gobierno debe de impulsar para el fortalecimiento de la economía de la población guatemalteca? Lo que hemos visto en los últimos 20 años, la verdad, ya casi 25 años, es que se ha adelgazado el sector público agropecuario. Prácticamente hubo una época donde se dejó a los campesinos en el abandono, y la apuesta del gobierno era trabajar con los productores comerciales y excedentarios, y a los de infrasubsistencia y subsistencia se les dejó a la acción de las ONG o de los fondos sociales incluso. Entonces no se les veía como un factor de desarrollo. Esto no es que haya cambiado mucho en Guatemala, sin embargo, la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, que está vigente mediante acuerdo gubernativo desde el gobierno de Colom, de la UNE, sí establece los parámetros para lograr un desarrollo más integral. Deben ser intervenciones no focalizadas, sino microrregionales o regionales, incluso de alcance nacional. Debe trabajarse en intervenciones, como decía, no solo vinculadas a la agricultura, sino también a infraestructura rural, salud, educación, trabajo. La Política Nacional de Desarrollo Rural Integral tiene 10 políticas originalmente, 11 con una que se agregó atinadamente de género y la participación de la mujer. Entonces, actuando
simultáneamente en estas 11 áreas de política se puede contribuir efectivamente al desarrollo rural, podría contribuirse. El problema que vemos en Guatemala es que se han desarrollado acciones prácticamente clientelares, partidarias, repartir alimentos, por ejemplo, cuando poblaciones indígenas y campesinas, teniendo acceso a tierra, a medios de producción, a crédito, a tecnología, podrían producir sus propios alimentos. Tenemos que hacer un cambio de esta visión que se está llevando al campo. Este gobierno no ha sido la excepción. Prácticamente en lo que han enfatizado es en los abonos químicos nuevamente, en el arrendamiento de tierra. No se ha propiciado el acceso a la tierra en propiedad. Esto sí podría cambiar la dinámica de propiedad de la tierra en Guatemala, pero al únicamente promover el arrendamiento, entonces no se cambia esa tendencia, únicamente se le da por 3-4 años acceso a los campesinos a una porción de tierra que después deben devolver a los propietarios ya con mejoras, trabajada la tierra. Entonces hace falta profundizar aquí en visiones de mediano, de largo plazo y más integrales, que es lo que no vemos en las políticas públicas actuales en Guatemala. Bueno, muchas gracias, Byron, por compartirnos sobre este tema. De esta forma vamos a finalizar con nuestro espacio de entrevista. Agradecemos a Byron que nos haya compartido esta importante información y los esperamos en nuestra próxima entrevista.